Engin y Tuba. Madre mía, el salseo que ha salido de ellos es brutal. La razón oculta de su relación. Pues miren, por fin se está sabiendo algo que antes solo eran susurros. Yo no sé ustedes, pero yo llevaba tiempo pensando que lo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no era solo una amistad. Había algo ahí, ¿entienden? Esa química en pantalla, esos miraditas, esa conexión que traspasaba la pantalla, uff. Parecía de verdad. Pero siempre salía la excusa de que eran muy buenos amigos, y que todo era para las cámaras. Claro, cómo no. Y ahora, zasca. Sale a la luz la bomba. Parece ser que detrás de todo este teatro había algo mucho más turbio. No era solo química, no. Dicen por ahí, y con fuentes bastante sólidas, que la relación entre Engin y Tuba se gestó por algo mucho más estratégico, algo que tenía que ver con sus carreras. Para ser honestos, yo al principio era un poco escéptico. Pensaba, ¿cómo van a usar una relación, real o fingida, para impulsar sus carreras? Suena un poco maquiavélico, ¿no? Pero analizando la situación, tiene sentido. Ambos son actores súper talentosos, pero ¿quién no quiere estar en boca de todos? Y qué mejor manera que un poco de drama romántico entre dos de los galanes y las reinas de Turquía. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hubo una especie de acuerdo. Miren, si hacemos que la gente crea que estamos juntos, o que hay algo más, esto nos va a dar un impulso mediático increíble. Piensen en la cantidad de titulares, de fans enloquecidos, de proyectos que les iban a llover. Y al parecer funcionó. Sus perfiles se dispararon, su popularidad se multiplicó exponencialmente. Muchos dicen que fueron las productoras las que orquestaron todo esto. Que les dijeron, chicos, esto es lo que necesitamos para que la próxima temporada sea un éxito rotundo. Y ellos, ambiciosos como son, habrán dicho, ¿por qué no, verdad? Es una jugada maestra, si lo piensan bien. Te aseguras fama, dinero y oportunidades. Pero ahora viene la parte que me intriga de verdad. Si esto fue una estrategia, ¿qué pasó con esos sentimientos que a veces parecían tan genuinos? ¿Fue todo una fachada perfecta, o en algún momento la cosa se volvió real y se les fue de las manos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque cuando empiezas a fingir algo tan intenso, es fácil empezar a creerlo tú mismo. Yo imagino que debieron tener conversaciones muy serias. Oye, esto nos está saliendo bien, ¿qué hacemos si la gente empieza a creerse de verdad que estamos enamorados? Y claro, si la cosa funcionó tan bien mediáticamente, es difícil dar marcha atrás. A lo mejor se encontraron atrapados en su propio juego. La verdad es que este salseo me ha dejado pensando. A veces lo que vemos en la televisión, lo que creemos que son relaciones auténticas, esconde muchas más capas de las que imaginamos. Y Engin y Tuba, con este supuesto acuerdo, se habrían convertido en unos verdaderos maestros del engaño mediático. Entonces la pregunta del millón es, ¿creen que todo fue una elaborada estrategia desde el principio, o que la cosa empezó como un juego y terminó por salirse de control? Quiero saber qué piensan ustedes.